Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar, mis queridos hermanos, con nuestro curso sobre redescubriendo a María de Nazaret, redescubriendo a María. Es importante que tengamos algunas cuestiones como propuestas. La primera de ellas es por qué decimos redescubrir. Eh, Decíamos también en un momento previo a esta grabación, decíamos que los primeros cristianos tuvieron que descubrir la figura de María. Y en ese irla descubriendo, también se descubrieron a ellos mismos y entendieron un poquito lo que es ser cristiano. Se llegó a un punto muy, muy alto, hasta el día de hoy sabemos y tenemos en cuanto figura a María en un pedestal muy, muy alto. De hecho, nosotros decimos que existe un culto de adoración a Dios, decimos que existe un culto de veneración a los santos, pero que hay un culto que es más fuerte, que es a nuestra Madre María, justamente. Es más fuerte que a los santos, pero obviamente no llega al nivel de Dios. Hiperdulia es el nombre de este culto, que significa un, como una veneración mucho más grande, ¿sí? Entonces, María para nosotros es alguien de verdad muy especial, muy particular, sobre todo en nuestra nación, aquí en México, pues que hemos tenido esta bendición de, de este encuentro con María a través de Guadalupe, ¿verdad? A través de la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, obviamente que se vuelve para nosotros algo muy importante. Por eso entonces nuestro pueblo, que es guadalupano, que es en ese sentido, por extensión, mariano evidentemente, tiene que y tenemos que redescubrir a María. ¿Por qué? Porque si no caemos también en extremos. El primer extremo es el extremo que también hemos llamado protestante, ¿verdad? Los protestantes, en algún momento, no cuando se inició el protestantismo, sino en algún momento, empezaron a tener como que esa aversión a la figura de María. No podría yo decir en la conciencia por qué empezó esta aversión, pero sabemos que en el afán de ir en contra de lo que la Iglesia también dice, en algunas cuestiones de su propia interpretación exegética de los textos del Evangelio para la imagen de nuestra Madre María, pues se vieron en esta postura. Y repito, no fue desde el principio, porque los primeros protestantes, empezando por Martín Lutero, pues ellos no estaban en contra de la Virgen María ni del culto a la Virgen María. De hecho, Martín Lutero tiene algunos escritos muy bonitos sobre la Virgen María. El primero de los protestantes tiene escritos muy interesantes, pero con el tiempo, obviamente, se desvirtuó un poquito esta cuestión. Pero no es solamente el protestantismo el que nos tiene que dar miedo, por así decirlo. Y recordando y parafraseando un poquito a Martín Valverde, cantante católico, ¿verdad? Que decía él, bueno, él comentaba lo siguiente, no sé a quién tenerle más miedo, decía, si al protestante que de una manera tonta dice, rechaza a María, o al católico que cree que la merece da gratis, parafraseando lo que él decía. Yo no creo, más bien, yo creo en lo primero que efectivamente algunos que no son cristianos católicos rechazan sí al culto de la Virgen María, pero también entiendo que muchos de los católicos, cristianos católicos, exageramos en el culto a la Virgen María. Tan es así que, por ejemplo, cuando primero Dios lleguemos al tema de las apariciones, hay quien ha afirmado categóricamente, basándose en una supuesta aparición, recuerdo mucho una que decían, y que tomaremos más adelante, decían que Dios ya estaba a punto de descargar su ira contra, estaba a punto de descargar su ira contra los seres humanos, que ya estaba su mano, pues, que condenaba a todos, ¿no? Pero que María estaba agarrando la mano de Dios para que no descargara su ira. Eso es ridículo, por supuesto. Eso es ridículo. Pero hay gente que exagerando en ese sentido realmente lo cree, ¿no? Cree que María es más bondadosa que Dios. No puede ser posible.
cree que María sabe más que Dios y que salva más que Jesús. Miren, una cosa, repito, estamos hablando de los extremos, no de lo normal, no de lo doctrinal. En los extremos había una cosa muy romántica, pero muy de piedad popular, en donde se decía que había gente en el cielo, por así decirlo, que nadie sabía cómo habían llegado allí, ni Jesús, y que de repente veía y que era María la que estaba abriendo paso a los condenados, por así decirlo, a los que iban muriendo, para poder entrar al cielo. Y uno dice, no, a ver, vamos por partes. De hecho, hasta hay una discusión teológica que primero Dios trataremos cuando hablemos de los dogmas, acerca de la labor de María para el cristiano, porque uno cree que María salva y no, María no salva, por supuesto. Pero insisto, a veces tenemos como que esos extremos, el extremo del que la rechaza totalmente y el extremo del que la ensalza hasta endiosarla. Y eso pues también es una incorrección doctrinal y pues obviamente de la práctica y de la pastoral, por supuesto. Alguna vez justamente me tocó dar una catequesis para catequistas justamente, hace como 15 años más o menos, y hablando justamente de la figura de María y tratando de hablar un poquito de su figura un poquito más eh, de manera pues correcta, porque es lo que yo buscaba hablar de manera correctamente, pues fue quizá o ha sido una de las catequesis más difíciles que he tenido porque me decían cosas contrarias a lo que yo estaba comentando, pero eran cosas basadas en piedad popular, en tradiciones, en costumbres y nada del magisterio, nada de la tradición de la iglesia, propiamente la tradición, porque una cosa es la tradición de la iglesia con mayúscula, como solemos decir, y otra cosa es las tradiciones dentro de la iglesia, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, eso sí suele pasar mucho, ¿no? Eh, entonces vamos a tener que redescubrirnos a María, porque también en nuestra doctrina para nada la adoración a María, para nada. Y sin embargo, hay gente de nuestra misma fe que lamentablemente llega a un punto que es casi la adoración. No es que sea pedida en la doctrina, sin embargo, sabemos que sí se llega a dar. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos, y por eso es que vamos a tratar de redescubrir a María. Voy a iniciar con esta lectura y debo decirles algo. El Evangelio de Lucas no es el primer texto que hable de María y tampoco es como lo más objetivo. No estoy diciendo que esté inventando, no, sino que tenemos que saber qué es lo que va a comentarnos Lucas y por qué lo está diciendo. Incluso hacemos un análisis de esta frase que nos va a decir Lucas o de esta información y habrá momentos, van a ver, en los cuales de hecho tengamos que retomarlos durante los dogmas. Los vamos primero Dios a retomar. Texto muy conocido del Evangelio de Lucas. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Amén. Este texto, Lucas 1, 26, 27, abre la perícopa muy conocida de la Anunciación, ¿verdad? El texto que va de Lucas 1:26 al 1:38 es el texto de la Anunciación y así empieza con esas palabras. Y nos da ya información muy importante, pero que tenemos que ir tomando poco a poco, por supuesto. Primero, saber qué era Galilea. Galilea, pues es una región de la Tierra Santa. La Tierra Santa se divide en tres grandes secciones: el norte, el sur y en medio de ambas Samaria, que si bien es cierto en su momento, pues forma parte, por supuesto, de Tierra Santa, sabemos que los judíos estaban enemistados con los samaritanos. El norte es como la periferia. El centro de la Tierra Santa está en el sur. En el sur está Jerusalén, y como Jerusalén es la capital, por supuesto, también en torno a ella, pues obviamente para empezar las peregrinaciones, tanto de propios como de extraños, eran hacia Jerusalén. Allí en torno a ella había ciudades también muy importantes y era como, diríamos, el día de hoy, la ciudad, ¿verdad? Así como la zona central. Pero en el norte estaba Galilea. Galilea, insisto una vez más, es la periferia de la Tierra Santa y esta periferia lo es casi en toda la extensión de la palabra,
porque si bien es cierto que existe allí el mar de Galilea y había muy buena pesca, también es cierto que allí tenemos mucha más cuestión rural. Y en Galilea es donde Jesús predicó. Y Jesús era de Galilea, y en ese sentido nosotros tenemos la primera información de que María era de Galilea justamente, pero repito, algunas de esas cosas tenemos que retomarlas después porque hay que aclarar muchas cuestiones. Lo primero que estoy hablando entonces es una ubicación. Se cree que Galilea significa círculo o distrito en hebreo. Se encuentra al norte de Israel, como decíamos, entre los ríos Litani al norte y Quizón al sur. El mar de Galilea se halla al este de la región. Viendo el mapa, al este a la derecha está el mar de Galilea, que es un mar, es un lago, pero también se le puede llamar mar, de 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Es un mar o un lago bastante grande que está, que nutre a toda la Galilea y que es de verdad importantísimo. A este lago llegan afluentes desde el Hermón, que es un monte más al norte, y otros más ríos y pues cauces que llegaban allí al mar de Galilea, y de allí surge el río Jordán, ese que atraviesa también toda la región y que desemboca en el Mar Muerto. El Mar Muerto pues estaba en la región sur, en donde estaba Jerusalén, en Judea, pero estamos hablando de Galilea. Muy bien. Perdón, su cercanía a los territorios paganos, por ejemplo Sidón, recordemos quizá en la escritura que hemos escuchado hablar de Tiro y Sidón. Tiro y Sidón era fuera de la Tierra Santa y estaban al norte. Bueno, entonces fíjense nada más, la cercanía de Galilea a los territorios paganos la hacía proclive a asumir costumbres y ritos extranjeros. Siempre pasa, en cualquier lugar pasa. Por lo que no tenía buena reputación para los judíos de Judea. Judea, la tierra la parte sur de la Tierra Santa. Por ejemplo, en Juan 7:52 dice así, ellos le respondieron, ¿también tú eres de Galilea? Indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta. Los tenían en una mala perspectiva, por supuesto. O Mateo 4:15, que dice Galilea de los gentiles. Los gentiles era una forma de llamarle a aquellos que no vivían conforme al rito judío, que no eran judíos propiamente, ¿no? Todos los que no eran judíos eran gentiles o paganos. Por eso es que le dicen Galilea de los gentiles, porque allí se mezclaba mucho entonces este culto que no era el más adecuado dentro del culto judío. Había una sección llamada Galilea helénica. Recordemos que el nombre de helénico o helenista tiene que ver con la cultura griega. Por eso, en la Galilea helénica hablaban griego. Vivían sobre todo del comercio y la industria y vivían en las grandes ciudades como Ptolemaida, la cual tenía un puerto importante en el Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Estamos ya al oeste. Séforis, esta Séforis es un lugar muy importante, van a ver que estaba un poco más al interior, o Tiberíades, que estaba a orillas del mar de Galilea. Estas ciudades eran importantísimas y no eran propiamente judías. Se cree que Jesús no visitó propiamente esas ciudades, ¿eh? Se dice que va a los términos de Gadara, va a la región de Tiro y Sidón y va a los alrededores de Cesarea de Filipo. Pero recuerden ustedes también que Jesús constantemente está diciendo que ha sido enviado a las ovejas de la casa de Israel, no a los paganos, no a los gentiles. Incluso cuando Jesús deja la estafeta a sus apóstoles, les dice, vayan, pero empiecen por la tierra santa y luego vayan expandiéndose más y más hasta que lleguen a los confines del mundo. Pero primero es a la casa de Israel. Entonces, por eso se cree que Jesús no predicó en tierras paganas. Pero también había otra Galilea. Así como estaba la Galilea helénica, también estaba la Galilea judía, una población rural predominantemente judía. Esta hablaba arameo y vivía en casas de campo, aldeas o pequeñas poblaciones como, y a ver si les suenan, ¿verdad? Nazaret, Caná, Cafarnaúm, Corazim o Corazaim, Betsaida. Esta es la parte de Galilea que conocemos más precisamente porque vemos a Jesús visitando estos lugares para predicar, ¿verdad? Cuando dice entonces
El Evangelio, Mateo 4:23 y los paralelos, por ejemplo, dice que Jesús recorría toda Galilea. Bueno, pues la Galilea que Jesús recorría era la Galilea judía. En ocasiones podía irse un poquito más a la Galilea helénica, pero en particular Jesús iba a estas pequeñas poblaciones. Y cuando decimos pequeñas poblaciones, son realmente pequeñas poblaciones. Voy a poner un caso, bueno, que no es exacto para la comparación, pero creo que nos puede ayudar. Cuando decimos, no, pues fuimos a la Plaza Lerdo aquí en Jalapa, Veracruz, fuimos a la Plaza Lerdo y había 3,000 personas. Y uno dice, pues sí, se llena la Plaza Lerdo y puede haber 3,000 personas. Más o menos, ¿no? Uno le calcula 2,000 si quieres. Si 3,000 se te hacen muchas, 2,000 personas. Bueno, por ejemplo, en Nazaret, en tiempos de Jesús, había 500 habitantes nada más. O sea, eran realmente lugares muy pequeños. No estoy diciendo que la extensión de Nazaret hubiese sido como la Plaza del Lerdo. No, no, a eso me refería con que no era la mejor comparación. Sabemos, para quienes hemos visitado algunos lugares dentro de nuestra misma región, algunos lugares rurales, sabemos que las casas distan una de otra, ¿verdad? Uno o dos cerros están lejitos, las casas están lejos una de otra. Y entonces, aunque haya una extensión relativamente grande, pues son pocas las personas que allí habitan. Lo mismo pasaba con Nazaret. Era un lugarcito ahí en la ladera de una montaña. No tenía para nada buena fama. No me voy a meter tanto para hablar de Nazaret, salvo cuando hablemos de la Inmaculada Concepción de María. ¿Sí? Ahí voy a hablar un poquito más de Nazaret. Pero ahorita les digo esto, justamente, era un lugar muy pequeño, estaba ahí a un lado de una montañita, de un cerrito, y no tenía buena fama para nada, para nada. No parece que hubiera un trato frecuente entre las gentes judías y helenísticas de Galilea, a pesar de vivir muy próximos unos a los otros, posiblemente solo el imprescindible para satisfacer las necesidades básicas. Los campesinos judíos acudirían al mercado de las ciudades para vender sus productos y para comprar algunas herramientas necesarias para su trabajo. Por eso no resulta nada extraño que supieran hablar un poco de griego, lo mismo que la población gentil sería capaz de entender algo el arameo. Entonces, es lo que decíamos, ¿no? La región de Galilea estaba dividida en dos: Galilea helenística o helénica y Galilea judía. La judía es la que nos interesa un poquito más, aunque podía haber un poquito ahí de conocimiento unas de otras, pero no había un trato ordinario, ¿verdad? No tal cual. Lo que sí es que, por ejemplo, algunas veces, así como iban a hacer trueques, por así decirlo, también algunas veces los trabajadores de estas ciudades judías, de esas pequeñísimas poblaciones judías, tenían que subir a las grandes ciudades como Tiberíades a buscar trabajo. Eso se da siempre, 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 ¿verdad? Pero hablemos de Nazaret porque dice que el ángel fue enviado a una ciudad de Galilea, Galilea judía. Ahora lo sabemos, ¿verdad? No cualquier Galilea, sino la Galilea judía. Dice a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Bueno, pues Nazaret, para sorpresa de algunos de nosotros, era una aldea insignificante. Les decía hace ratito, 500 habitantes por mucho en tiempos de Jesús. Fíjense nada más, si ustedes buscan este lugar en el Antiguo Testamento, no lo van a encontrar, porque en ningún lugar del Antiguo Testamento es nombrada Nazaret. Era un lugar, repito, perdido por allí, ¿no? Tampoco lo menciona Flavio Josefo. ¿Quién es Flavio Josefo? Rápidamente, paréntesis. Flavio Josefo fue un historiador judío, pero que fue adoptado por los romanos. Nos haría falta un curso sobre el Jesús histórico, porque en este curso sobre Jesús histórico tomamos un poquito de datos más sobre Flavio Josefo. Hoy, como lo estamos mencionando, hagamos entonces esta mínima alusión. Historiador judío adoptado por los romanos. Como fue adoptado por los romanos, los judíos no lo querían, ¿verdad? De hecho, su nombre, Flavio, se los debe justamente al que lo adoptó de los romanos. Otro día les cuento el chisme, cómo es que fue adoptado por los romanos, porque fue adoptado ya grande, no crean que niño. Pero ese es un chismecillo por ahí, ¿verdad? Bueno, él lo cuenta, claro, él lo cuenta. Y Flavio Josefo tiene un par de escritos, varios escritos por así decirlo, bueno, varios volúmenes, y uno de ellos es Antigüedades de los Judíos. Pues
en esas antigüedades, Flavio Josefo menciona 45 ciudades de Galilea y adivinen qué, nunca habla de Nazaret. Dice ni por el Talmud de estos libros que los judíos consideraban importantísimos y bueno, eran parte de su fe también, esta recopilación no nada más de la historia, sino de la vida, de la fe de los judíos, ¿verdad? Y el Talmud menciona 63 aldeas de Galilea y tampoco menciona a Nazaret. O sea, Nazaret era un lugar insignificante. Era despreciado por los mismos palestinenses de tiempos de Jesús. Por ejemplo, tenemos Juan 1:46, pueden apuntar la cita y la pueden corroborar. Y se decía que estaba habitada por gentes envidiosas y materialistas. Tenemos en Lucas 4:23-30 también otro texto que puede corroborar un poquito esto que estamos comentando y que también sabemos por otros estudios. De verdad que Nazaret no era para nada bien vista, para nada. Allí vivían unas pocas familias judías, era un puñado de pobres casas clavadas en unos promontorios de roca en la Baja Galilea, lo que habíamos comentado. Ni siquiera en su región tiene una gran importancia. A algo más de 2 horas de camino a pie se puede llegar a la ciudad de Séforis. Recuerden que Séforis, les dije, es importante, va a ser importante. Lo vamos a ver primero Dios en el próximo martes para que no se lo pierdan, pero recuerden Séforis, donde se concentraba la mayor parte de la actividad comercial de la zona. A 2 horas de camino de Nazaret, entonces estaba Séforis, ¿verdad? Pero repetimos, hacemos hincapié y énfasis, Nazaret de Galilea no era una ciudad para nada importante. Sí, se han encontrado signos de cultos a María desde el siglo II, gracias a unos grafitis o escritos de esa época. Aquí viene una cosa importante, porque estos cultos a María eran por la anunciación, el tema de la anunciación, que repito después se va a explicar mucho mejor cuando leamos de la Inmaculada Concepción, pero lo menciono así anticipando un poquito. Y este tema de la anunciación se va a vincular sin razón con el nacimiento de María. Una cosa es que en Nazaret de Galilea haya ocurrido la anunciación y otra es que allí haya nacido María. Eso vamos a tomar la próxima sesión, primero Dios. Siguiente anotación que nos regala Lucas. Ya vimos que, bueno, no dije nada del sexto mes, pero se refiere obviamente al sexto mes del embarazo de Isabel, ¿verdad? Al sexto mes del embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, que es lo que estamos hablando, llamada Nazaret, a una virgen desposada. Creo que ese es uno de los temas que quizá más se ha tratado para poder explicar justamente la virginidad de nuestra madre. Es un texto importante, es un punto importante, pero hagamos nosotros también un poquito de testimonio sobre el mismo. Bueno, sabemos que la humanidad está enmarcada por el matrimonio. Hay quien lo ha dicho de la siguiente manera: la Biblia se abre con un matrimonio y se cierra con otro. El primer matrimonio entre Adán y Eva. El segundo, el último matrimonio, el primero en el Génesis, el último en el Apocalipsis, entre el Cordero y la Iglesia. Entonces, toda la humanidad está enmarcada en este matrimonio y cuando se habla de una virgen desposada, a mí me da mucha curiosidad el día de hoy. Yo, por una parte, tomé algunas materias que tienen que ver con matrimonio, por supuesto. Tengo muchísimos amigos que están casados. Incluso algunos grupos de matrimonios me han invitado a compartirles temas durante muchos años. Y mi experiencia sobre el matrimonio, voy a decirlo así, era teórica, por así llamarla. Era grande, pero era teórica. Bueno, pues hace un poco más de año y medio que me casé, empecé a ver la experiencia práctica del matrimonio, ¿verdad? Y se vino a enriquecer mucho mi visión, vine a comprender muchas cosas, vine a conocer otras que ningún libro las menciona, por supuesto. Agradezco por eso al Señor, nuestro Dios, pero, por otra parte, ahora entiendo un poco menos, por así decirlo, cuando surgen estas situaciones de gente que quiere, que no valora al matrimonio. Gente que lo ve como cualquier cosa, por así decirlo. Últimamente ya no se escucha tanto, la verdad. Hubo un tiempo en el que se escuchó mucho.
Ahora se escucha menos porque ahora hemos caído en la indiferencia. ¿Qué se escucha? No me hace falta un papel para demostrarte que te amo. ¿Cuántas veces escuchamos eso, verdad? Durante muchos años se escuchó por gente, bueno, que tenía cierta inmadurez afectiva y entonces pues pensaba que el matrimonio era un papel. Pues no, el matrimonio no es un papel, por supuesto, ¿verdad? Al día de hoy ya ni siquiera se escucha. Ustedes habrán escuchado también eh, los datos, las cifras, también un poco para pensarle. A muchos les daban risa, pero es para pensarle, que decía que en pandemia pues hubo, bueno, cuando se pudo ir al registro civil después de que se estuvo en cuarentena obligatoria y casi total, que hubo muchísimos divorcios, ¿no? Porque pues la convivencia se hizo más constante y pues más rasposa, por así decirlo, entre los matrimonios y se sigue viendo, todavía sigue viendo al matrimonio como una opción temporal y no, hay que retomar también la idea de lo que es rectamente para el creyente cristiano, lo que es el matrimonio. Y lo menciono porque justamente en el tema de María desposada, no solamente está el estado civil de una muchachita, sino que está condensada, está simbolizada, implicada la historia de la humanidad. La humanidad está marcada por el matrimonio. Y cuando se nos dice que María estaba desposada, es de verdad, es como un regalo enorme, pero enorme, para el matrimonio decir que María estaba desposada. Dios ha querido bendecir con esta afirmación al matrimonio. María estaba desposada. Porque efectivamente Dios pudo haber hecho que Jesús naciera fuera de matrimonio, ¿verdad? Que Jesús naciera fuera del desposamiento. Pero el Señor eligió, vaya, la figura del matrimonio para poder eh, llevar a cabo su plan de salvación. Bueno, vamos a ver qué se sabe, qué se dice sobre esto. La edad, los 12 años, hasta aquí se es un niño. Luego, en aquella cultura, ¿verdad? Luego ya se puede tomar decisiones. Hoy no es así, por supuesto. De hecho, estamos revisando en algunas cosas, pero bueno. El chico ya es mayor de edad, debe trabajar, debe conocer la ley y ya puede leerla en la sinagoga. Debe reunir lo necesario para sostener una familia a los 12 años, imagínate un poquito más, ¿no? Debe casarse entre los 16 y los 22 años. La edad ideal es a los 18, ya para estar casado. Algunos escribas, hay escribas, toleraban hasta los 24 años, pero ya es porque era de plano alguien que se estaba quedando a los 24 años. Imagínense que eso acontecería todavía el día de hoy, ¿no? Pues cuántos quedados habría, ¿verdad? A los 24 años. La chica, por su parte, entre los 12 y 12 y medio es casada por el padre. Luego de los 12 y medio se hace mayor y puede o no obedecer a su papá, según ella lo decida. Si el padre la comprometía antes, al llegar a la mayoría de edad se declaraba vendida en esclavitud y podía quedar libre. Se casaban entre la parentela para evitar que la hacienda se dispersara. Esto ayudaba a que se conocieran desde antes y estaba prohibido casar a dos desconocidos. ¿Qué eran los desposorios? Se trata de un acto jurídico diferente al noviazgo occidental. Muchas veces nosotros podemos comparar nuestra vida con la vida de Jesús, pero muchas veces está muy distante, muy distante, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, decirle a alguien, culturalmente hablando, decirle a alguien perro, es que eres un perro, no, vaya, es una ofensa terrible. Pero hasta Jesús le decía perros a los que no eran judíos. Pero era la cultura, es muy diferente, no podemos compararla, no podemos. Estaríamos haciendo una gran injusticia al comparar, por así decirlo, ambas culturas en todo, no siempre. Entonces, el desposorio no se parece al noviazgo occidental. Podríamos equipararlo un poquito, pero aún así quedamos muy lejos. El desposorio estipula cómo repartir los gastos de la fiesta de la boda, cuánto tiene que pagar al novio el padre de la novia, los bienes propios de la novia como la herencia o accidente después de los 12, la dote que entrega el padre a su hija, administrado siempre por el marido, y la prenda del matrimonio, señalada en forma de bienes más que en dinero, bienes reservados para la esposa.
Habremos escuchado que el marido podía dar una nota de repudio para la esposa, muy bien, pero era desventajosa porque si lo hacía, debía dar una parte de sus bienes, la prenda justamente, y renunciaba al usufructo de los bienes de la esposa. Entonces, materialmente no le convenía al esposo, o económicamente mejor dicho, no le convenía al esposo, dar esta nota de repudio. Los esponsales no cambian en nada la vida de la pareja, que siguen viviendo en sus casas. Ojo, esto ya sí lo hemos escuchado, esto sí que lo hemos escuchado. Este tiempo dura cerca de un año. Este tiempo ayudaba a que la mujer madurara como mujer, filosóficamente hablando, y posible madre, además de que podía esperar desde la primera hasta la cuarta regla. Entonces, estaba la joven, vivía en su casa, se comprometían, se desposaban, y pasaba un año en el cual pues seguía cada quien en lo suyo. Un año después ya venía la convivencia bajo el mismo techo de los esposos. Sí es cierto que la mujer ya era considerada esposa y que cualquier situación que se diera, pensemos en un adulterio, ya era considerado como tal para el esposo. La mujer ya era casi la propiedad del esposo. Recordemos que la mujer era propiedad del padre y que después pasaba a ser propiedad del esposo. Muy bien, entonces esta era una virgen desposada. Era común, claro, porque el desposamiento no cambiaba la vida de los desposados, ¿verdad? Y dice, bueno, con un nombre llamado José, no hablaremos del día de hoy. El nombre de la virgen era María. Otro dato que nos da el Evangelio de Lucas. El nombre de María, perdón, la virgen era María. Rápidamente, cuestión número 1. María es un nombre típicamente hebreo, pero que durante un tiempo no se le puso a nadie. Vemos en tiempos de Jesús que hay muchas Marías. De hecho, por ejemplo, Juan 19, 25, 26, cuando menciona a las mujeres que estaban al pie de la cruz, menciona quién sabe cuántas Marías. Y vemos una María por acá y vemos otra María por allá. Había muchas Marías, pero es que María, por ejemplo, era la hermana de Moisés. Ahorita voy a leer lo que está aquí puesto. Sin embargo, como fueron figuras muy importantes en la fe, el nombre no se le volvió a poner a nadie. Durante mucho tiempo no se le volvió a poner a nadie. Cuando se fueron al destierro en el siglo VI y la cultura y sobre todo la fe judía empezaban como a diluirse, cuando vuelven a Tierra Santa, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a ponerle nombres, muchos nombres, de los grandes héroes, de los patriarcas, de los originadores de la fe, para que no se perdiera esta misma fe. Fue cuando empieza a haber muchas Marías, empieza a haber muchos Josés, empieza a haber otros tantos Jesús, que Jesús en hebreo se dice Josué, ¿verdad? Entonces empieza a haber muchos de estos, muchos, porque se intentaba recuperar la dimensión de fe original. Por eso, ahora sí, entendemos, María tiene un nombre común, típicamente hebreo, Miriam. Ahorita vamos a ver qué significa. Compartido con varias mujeres, la hermana de Moisés, por ejemplo, que ya tenemos en números, y que por cierto, esta María cuida al Salvador del pueblo y además sabe cantar para el Señor. Una curiosidad, una coincidencia muy bonita, ¿verdad? Porque nuestra María, la que estamos hablando, también va a cuidar al Salvador del pueblo y también canta al Señor. La primera que estamos diciendo es María, la hermana de Moisés, ¿sí? Pero también vemos que muchas seguidoras de Jesús tienen este nombre. Bueno, y es lo que decíamos, miren aquí, que aunque en un principio no se tomaban los nombres de los patriarcas de Génesis y Éxodo después del destierro como una forma de retomar la identidad del pueblo, estos nombres pasan a ser muy usuales. ¿Qué significa el nombre de María? Bueno, Lutero, que habíamos comentado que Lutero habla y habla bien de María, hace llegar la etimología del nombre de la madre de Jesús a mar amargo, en hebreo mará. Mará significa mar amargo y Lutero dice que hay una pues contracción ahí entre Mará y María. Recordando que el nombre hace alusión a una situación de vida de cualquiera, según, por supuesto, según el judaísmo, en los tiempos, dice que en los tiempos en los que nació Jesús, dice Lutero, eran realmente amargos para el pueblo. Por otra parte, la familia de Nazaret tenía nombres muy judíos, si se dan cuenta. Jesús, que era Josué, María, como María la hermana de Moisés, y José, como José el patriarca, el Abraham, Isaac, Jacob, y el hijo José, ¿verdad? Tienen nombres muy hebreos. ¿Qué significa esto? Que su familia era muy creyente y practicante también, ¿sí?
estaban muy metidos. Propiamente, no hay una certeza en lo que significa el nombre de María, no la hay. Pero puede significar la exaltada, princesa, señora, o hay uno que me gusta mucho que es una etimología muy antigua, por así decirlo, que significa amada de Dios. María puede significar entonces cualquiera de esas cosas. Repito, al buscar el significado se puede perder un poquito, pero pues ahí está. Y voy con la última parte de momento, que es sobre la muerte de María. Aquí hay algo bien importante que vamos a ver también un poquito más a fondo cuando hablemos de los dogmas. Para hablar del nacimiento de María, el dogma de la Inmaculada Concepción. Para hablar de la muerte de María, el dogma de la Asunción. Porque hay que tomar en cuenta esto. Al día de hoy, los creyentes se dividen. Algunos que dicen que María no murió, sino que fue asunta al cielo viva, por así decirlo, dormida nada más, dormida. Y a esta parte de la iglesia es la que cree en la dormición de María. En cambio, hay otra parte que cree que María fue asunta al cielo, pero una vez muerta, ¿sí? Entonces, el dogma, como lo vamos a ver, no especifica, pero nosotros decimos que puede ser alguna de estas. Mientras tanto, digamos lo siguiente. Una tradición judeocristiana dice que habría muerto en Jerusalén y sepultada en una tumba en el torrente Cedrón y luego asunta al cielo. Esa tradición la vemos en el protoevangelio de Santiago, que es un libro apócrifo. Una tradición, por otra parte, ¿verdad? La primera es judeocristiana. Una tradición helenista y bizantina dice que luego de la muerte de Jesús, esa también la hemos escuchado, a ver si nos suena, María habría emigrado con Juan hasta Asia Menor, hoy Turquía, pero en una isla minúscula, y habría residido al lado de Juan, siguiéndolo en su martirio en Patmos y luego yendo a morir a Éfeso. Cuando María dicen que muere en Éfeso, nos suena que María murió en Éfeso, pero también nos suena que estaba en Jerusalén. Pero fíjense, por ejemplo, una leyenda piadosa aceptó que la casa de María fue llevada por ángeles a Loreto, Italia. Y ustedes pueden ir el día de hoy a Italia y ahí se venera en algún lugar, ahí en Loreto, se venera la casa de María, que dicen que desde allá, desde la Tierra Santa, se la trajeron los ángeles volando y ahí la fueron a poner a Loreto. Obviamente la casa no se parece en nada a las casas semitas de los tiempos de María, por supuesto. Por su parte, excavaciones arqueológicas en Nazaret han puesto al descubierto elementos de interés. Por ejemplo, grafitis con el nombre de María y otros símbolos que atestiguan el culto a María en ese lugar. ¿En dónde? En Nazaret. Decíamos, es el lugar de la encarnación. En tanto que las realizadas en Cedrón testimonian la continuidad del culto. ¿Qué significa esto? La gente investiga o intenta investigar dónde nació, dónde murió, para poder realizar cierto culto. Y hay datos para ir para un lado y hay datos para ir para otro. Eso lo vamos a ver después. El día de hoy es una mirada panorámica. Y por último, y quiero que nos quedemos con esto, porque yo he escuchado tantas veces que se dice que María es el ejemplo del cristiano, del discípulo de Jesús, que María fue la primera discípula de Jesús, pero en realidad, al parecer, María en un principio no aceptaba la mesianidad de Jesús y su relación con él era compleja. ¿Sí? Como lo vemos, Marcos 3, 31, 35, 6, 1 al 6. Y aquí hay una cuestión importante. Estas citas ustedes deben recordarla perfectamente bien. De hecho, si gustan, también busquen Marcos 3, 21 para que se vea el enlace completo. Marcos 3, 31, 35, una cita muy conocida donde se dice que afuera estaban sus parientes, ¿se acuerdan? Sus más hermanos. Y entonces decía que Jesús dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y esos que escuchan la palabra de esto. Bueno, muy bien, pero fueron a buscar a Jesús, muy bien, pero ¿por qué fueron a buscarlo? Marcos 3:21 dice que fueron por él porque pensaban que estaba loco, ¿verdad? Entonces, si nosotros poco a poco vamos a ir leyendo los evangelios y poco a poco vamos a ir entendiendo este tipo de situaciones e informaciones, vamos a ver que, repito, la figura de María fue creciendo. Marcos fue de los primeros textos, según hemos dicho, que mencionó a María,
pero no la menciona como la vemos el día de hoy, así con esa grandeza que tenemos el día de hoy, sino la menciona muy en función de Jesús y no la deja bien parada. Poco a poco empieza a haber un cambio. Mateo ya la menciona un poquito más, aunque Mateo se va más por la línea de José, pero ya la menciona un poquito más. Lucas, ni se diga, la menciona de una manera muy bonita ya es la cita que acabamos de ver, la joven desposada, virgen desposada, y San Juan pues ya la eleva a una cosa alta y simbólicamente y teológicamente grande, ¿verdad? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo esta parte, porque al parecer María también tuvo necesidad de convertirse y creer en Jesús. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.